Apartado 2. Momentos de fuerza y de inercia. Segunda ley de Newton para la rotación. Después de la cinemática viene la dinámica, es decir, el estudio de qué hace que los cuerpos se muevan como lo hacen. En su momento vimos que la relación entre causa y efecto era fuerza igual a masa por aceleración en un caso general. Usamos esa ecuación en el movimiento de una partícula puntual y ahora en el movimiento del centro de masas. Pero ¿cómo la usamos para estudiar la rotación? Vamos a ver cómo, pero lo veremos en situaciones simples. En general, tanto la posición como la velocidad y aceleración angulares son vectores, y eso complica mucho el estudio de la rotación de un cuerpo. Para simplificar, vamos a suponer giros sencillos en los que las partículas del cuerpo giran perpendicularmente a un eje. Es decir, si nos fijamos en la trayectoria de una partícula del cuerpo, veremos que está siempre en el mismo plano. En segundo lugar, vamos a suponer que las partículas del sistema forman lo que se conoce como sólido rígido. Las partículas guardan la misma distancia relativa entre ellas. Eso significa que no vamos a tener un puñado de partículas moviéndose a su capricho o una bola de plastilina que pueda deformarse, sino un cuerpo rígido que va a moverse como un todo. De esa forma podremos estudiar la rotación de un cuerpo de forma sencilla. Para estudiar cómo una fuerza influye en la rotación de un cuerpo, no nos basta con conocer la fuerza, sino que en este caso es necesario saber dónde se aplica esa fuerza. No es como la traslación, que cogíamos un objeto con forma de caja y le poníamos la fuerza donde queríamos. Ahora sí depende dónde hagamos esa fuerza. Para relacionar la fuerza con su punto de aplicación, vamos a definir una cantidad que llamaremos momento de fuerza respecto a un punto. Digamos que tenemos un punto al que denominamos origen de momentos. Puede ser el centro de masa, puede ser el origen de coordenada o cualquier otro punto, no importa. R será el vector que va del origen de momentos al punto en el que se está aplicando la fuerza F. Y llamaremos momento de la fuerza respecto a ese punto, se representa con la letra griega tau. A veces se pone como M mayúscula, pero no lo recomiendo porque es muy fácil confundirlo con la masa. Este momento de fuerza no es como el momento lineal que vimos en el otro tema, no tiene iguales dimensiones ni unidades, así que es importante no confundirlos. Este momento tiene dimensiones de masa por longitud al cuadrado partido por tiempo al cuadrado. Es decir, como la energía. Sin embargo, la unidad en el sistema internacional no es el Joule, sino el Newton por metro. El motivo es que, aunque el momento de fuerza tiene las mismas dimensiones que la energía, no es una energía. No podemos transformarlo en trabajo o en otra forma de energía, y por tanto no debemos confundirlos. El momento de una fuerza nunca se mide en julios. En cuanto al signo, pues será el mismo que tenga la aceleración angular. Es decir, si definimos la aceleración angular como positiva en sentido antihorario, el momento será positivo si hace que el sistema tenga una aceleración en sentido antihorario. Puede que esta definición os parezca un poco arbitraria, pero no lo es en absoluto. De hecho, si alguien ha visto la dinámica de rotación con vectores, podrá comprobar que ese momento de fuerzas es el producto vectorial de R por F, y el módulo y signo son los que hemos indicado aquí. Vamos a ver cómo el momento de una fuerza induce una rotación. Supongamos que tenemos un cuerpo rígido, por ejemplo un cilindro que vemos desde arriba. Una fuerza F sub i está actuando sobre una partícula de masa m sub i que está a una distancia r sub i del eje de giro. Podemos dividir esa fuerza en dos componentes, paralela y perpendicular al vector r sub i. La fuerza paralela, que llamaremos F sub i t, produce una traslación del sistema como hemos visto en temas anteriores. La otra componente, la F sub i r, va a producir una rotación con aceleración angular alfa. Si hallamos F sub i r y recordamos que en una rotación la aceleración es A igual a alfa por r, podemos hallar una relación entre la fuerza y la aceleración. Más exactamente entre el momento de la fuerza F sub i y la aceleración angular alfa sub i. Ahora hagamos lo mismo para todas las fuerzas que están actuando sobre cualquier partícula del sólido rígido y sumemos. Tendremos que la sumatoria de momentos de fuerzas es igual a otra sumatoria, pero como el sistema es un sólido rígido, todas las partículas giran de igual forma, lo que significa que todas las aceleraciones angulares son las mismas, que podemos llamar alfa. De ese modo, tenemos que la causa, es decir, los momentos de fuerza, son iguales a una cosa llamada I por la aceleración angular alfa. Esa es la segunda ley de Newton para la rotación. SI es algo que se llama momento de inercia del cuerpo respecto al eje de giro. Se calcula como la suma de las cantidades m por r al cuadrado, donde m sub i es la masa de la partícula i y r sub i su distancia al eje de giro. Eso sí podemos considerar el cuerpo como un conjunto finito de partículas. Si lo consideramos como un cuerpo continuo, la sumatoria se transforma en una integral. Las dimensiones de este momento de inercia
son de m por L al cuadrado y su unidad en el sistema internacional el kilogramo por metro cuadrado. Ojo a un par de cosas. En primer lugar, ese momento de inercia no es el momento de fuerza ni el momento lineal que hemos visto. No es como la energía, que podría ser potencial, cinética, del tipo que sea, pero que todo era energía. Aquí no. El término momento no significa que todo sea la misma magnitud ni tenga las mismas unidades. Solo se llaman momentos porque, yo qué sé, quizá algún loco psicópata lo decidió así hace siglos para volvernos locos. En cualquier caso, cada vez que oigamos la palabra momento, debemos preguntarnos ¿momento de qué? Porque una cosa es el momento de fuerza y otra muy distinta el momento de inercia. Otra cosa importante. El momento de inercia nos da una idea de la distribución de la masa en un cuerpo, pero esa distribución es respecto a un eje. El momento de inercia, por tanto, depende del eje que consideremos. ¿Que el cuerpo gira en torno a un eje? Un momento de inercia. ¿Que el cuerpo gira en torno a otro eje? Pues tenemos otro momento de inercia. Y como hay infinitos posibles ejes de giro, tenemos infinitos posibles momentos de inercia. Un jaleo, sí, pero es lo que hay. Sin embargo, paremos un momento y veamos lo que hemos conseguido. Antes en la traslación teníamos F igual a masa por aceleración. Ahora para la rotación tenemos tau igual a I por alfa. Ambas ecuaciones nos dicen algo parecido. Causa igual a efecto multiplicado por un parámetro de inercia del sistema. Antes el parámetro era la masa, fácil de calcular, que no dependía de otros factores, y ahora está I, el momento de inercia, que depende de la masa del sistema, de cómo está repartida, de cuál es el eje de giro. Más complicado, sí, pero tanto masa como momento de inercia representan lo mismo. La inercia, la pereza, la resistencia del sistema a moverse. A mayor masa, una fuerza produce una aceleración más pequeña, y a mayor I, un momento de fuerza produce una aceleración angular más pequeña. Fijaos que hemos puesto tau igual a I por alfa, con tau y alfa en negrilla. Ese es el caso general, en el que tenemos que usar vectores. No siempre tau y alfa son vectores paralelos y entonces la cosa se complica. Por ejemplo, si el eje de giro del cuerpo cambia de dirección, entonces la relación entre el vector momento de fuerza y el vector aceleración angular viene dada por medio de una I que no es una escalar, sino una estructura matemática llamada tensor. Ahí vamos a tener problemas a la hora de estudiar el movimiento del cuerpo. Sin embargo, si el cuerpo gira en torno a lo que se denomina eje principal de inercia, tau y alfa se convierten en vectores paralelos y podemos escribir tau igual a I por alfa como escalares, sin tener que preocuparnos de que alfa sea un vector, de que tau sea un vector, y eso es lo que vamos a hacer nosotros en este tema. Suponer que los ejes de giro son ejes principales. No es este el lugar para analizar el tensor momento de inercia y decir cuáles son los ejes principales de inercia, pero como regla general podemos recordar que para cuerpos homogéneos los ejes principales de inercia suelen coincidir con ejes de simetría. Y ahora es un buen momento para ver algunos ejemplos de película. Lo primero que veremos es cómo un cuerpo puede trasladarse y girar a la vez, lo que nos permite estudiar la traslación del cuerpo por un lado y su rotación por otro. En este caso no hemos hecho ningún estudio analítico, pero vemos que podemos estudiar la traslación que viene dada por el movimiento parabólico del centro de masas y la rotación en torno al centro de masas. En realidad podríamos estudiar la traslación y la rotación escogiendo otro punto que no sea el centro de masas. ¿Por qué usamos el centro de masas? Pues por comodidad. Hay diversos motivos que simplifican el estudio del problema si usamos el centro de masas. El primero es que el centro de masas ya lo conocemos, hemos aprendido a calcularlo y hemos visto que en general es un buen representante del sistema de partículas o del objeto, así que podemos seguir usándolo. En segundo lugar, ya hemos hablado de los ejes principales de inercia, aquellos en los que podemos poner tau igual a I por alfa como escalares. En gran cantidad de situaciones, el cálculo de los momentos de inercia que pasan por el centro del cuerpo es relativamente fácil de hacer, sobre todo si el cuerpo es homogéneo. En tercer lugar, algo muy importante que hemos olvidado. Si estudiamos la traslación, basta con sentarnos en una silla y usar nuestro sistema de referencia de laboratorio, que suele ser un sistema de referencia inercial. Pero si nos sentamos sobre un punto del sistema para estudiar la rotación, ese punto puede estar acelerado, con lo que estaremos en un sistema de referencia no inercial y habrá que complicar los cálculos con fuerzas ficticias.
Pero si el sistema de referencia es el del centro de masas, puede demostrarse que puede usarse como si fuera un sistema de referencia inercial. Es decir, la relación tau igual a I por alfa es válida, aunque el centro de masa esté acelerado. Lo que es toda una ventaja y quizás sea el motivo principal por el que la separación de movimientos suele hacerse como traslación del centro de masa más rotación en torno al centro de masas. Vamos a hacerlo ahora y seguiremos suponiendo que podemos dividir el movimiento del cuerpo en traslación del centro de masas y rotación en torno al centro de masas. Vamos a ver un ejemplo. Hacer el tratamiento vectorial completo es algo que no vamos a estudiar aquí, pero si lo hiciéramos podríamos ver esto. Las dos fuerzas F de las toberas posteriores producen un momento de fuerza cuyo efecto es hacer que la lancha gire sobre su eje longitudinal. Como son dos fuerzas iguales y de sentido opuesto, no producen traslación sino solo rotación. Eso es lo que se llama par de fuerzas. Pero podemos tener el caso opuesto, fuerzas cuyo momento de fuerza no se sumen, sino que se resten. Es lo que tenemos en el siguiente ejemplo de mala física de película. El Dr. Zimsky calculará la escala de la explosión necesaria. Este es un programa que he diseñado para simular el efecto de una deflagración nuclear sobre el núcleo. Si mis cálculos son correctos, un empujón en cualquier dirección hará que el núcleo retome su flujo normal. ¿Qué es un empujón en términos planetarios? Unos 1000 megatones. Como mucho. Si no, provocaríamos una inestabilidad en el núcleo. Hemos fabricado algunas ojivas gigantescas de 200 megatones. Tras la nave... En este caso tenemos fuerzas que tienden a hacer girar el planeta en un sentido y fuerzas que tienden a hacerlo girar en sentido opuesto. En este caso la simetría del sistema nos permite demostrar que lo que hace F1 lo deshace F2, con lo que el núcleo externo no tendería a girar en ningún sentido. De hecho, se puede demostrar que sea cual sea la forma de la explosión, la situación no cambiaría, en el sentido de que los momentos de fuerza internos no pueden cambiar el estado de giro del sistema. Es como cuando vimos que las fuerzas internas no podían acelerar el centro de masa. Pues lo mismo para la rotación. No podemos demostrarlo ahora, pero lo dejaremos para el tema siguiente. Podemos ya ir viendo aplicaciones de la segunda ley de Newton para la rotación. Cada vez que estudiemos un cuerpo podemos aplicar esa ley dos veces, una para la traslación y otra para la rotación. Para la traslación tenemos fuerza igual a masa por aceleración, como siempre, y para la rotación tenemos momento de fuerza igual a momento de inercia por aceleración angular. Vamos a comenzar con el caso de la polea simple. Ahora la novedad es que no solo tenemos que estudiar el cuerpo que depende del hilo, sino también la propia polea que va a girar. Supongamos una polea de masa m y radio r, de la que cuelga un hilo que sujeta un objeto de masa m. Vamos a tomar el convenio de signo de positivo hacia abajo para la traslación y positivo en sentido horario para la rotación. Como tenemos dos objetos, la polea y el bloque, tendríamos que aplicar la segunda ley de Newton para la traslación y para la rotación a cada uno de los dos, lo que nos daría en principio cuatro ecuaciones. En este caso particular, la polea no se traslada y suponemos que el bloque no se bambolea, de modo que no gira. Tenemos, por tanto, dos ecuaciones, la de rotación para la polea y la de traslación en el eje Y para el bloque. Tenemos que considerar tres fuerzas sobre la polea: la tensión del hilo, el peso de la polea y la fuerza normal con la que el eje sujeta la polea. Pero esas dos últimas fuerzas están situadas en el centro de la polea, justo donde tomamos origen de momento, de modo que esas dos fuerzas no influyen para nada en la rotación. Como tampoco producen una traslación, podemos olvidarlas en este caso. Nos quedamos, por tanto, con la tensión que produce un momento de fuerza igual a T por R. La segunda ley de Newton para la rotación de la polea nos dice que ese momento de fuerzas es igual al momento de inercia de la polea respecto al eje de giro, multiplicado por la aceleración angular, con lo que ya tenemos la primera ecuación. Vamos ahora al bloque. Hemos dicho que ahí no suponemos rotación, así que solo hay que hacer lo de siempre. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Eso nos da una segunda ecuación. Y ahora tenemos un problema, porque incluso si suponemos que conocemos las masas y el momento de inercia, tenemos tres incógnitas, T, A y alfa. Dos ecuaciones con tres incógnitas sabemos que nos da un sistema de infinitas soluciones. Para obtener una tercera ecuación debemos darnos cuenta de que A y alfa no son independientes. ¿Cuál es la aceleración lineal del bloque? A. ¿Cuál es la aceleración lineal de la cuerda enrollada en la polea? Pues alfa por R grande. Y eso nos da nuestra tercera ecuación.
Pero antes de seguir hay que tener cuidado con los signos. A y alfa tienen signos y esos signos vienen de la elección que hemos hecho en el sistema de coordenadas. Lo único que podríamos decir en general es que el módulo de A es igual a R por el módulo de alfa. Fijaos, sin embargo, en que hemos escogido el sistema de referencia de forma que ambas cantidades sean de igual signo. Si el bloque cae, su aceleración es positiva y en ese caso la polea girará cada vez más deprisa en sentido horario, que también lo hemos definido como positivo. Así que en este caso A es igual a R por alfa. Con esas tres ecuaciones podemos resolver y obtener, por ejemplo, la tensión o la aceleración. Para ello necesitaríamos saber la masa del bloque y el momento de inercia de la polea. Fijaos en una cosa, si el momento de inercia fuese cero, que era el caso de la polea simple que vimos hace tiempo, en ese caso la aceleración sería la de la gravedad, justo lo que salía entonces. Ese era el caso en el que la polea no influía en el movimiento para nada. Entonces dijimos que la polea era de masa despreciable. En realidad lo correcto sería haber dicho que el momento de inercia de la polea respecto a su eje de giro era despreciable. Pero claro, entonces no sabíamos lo que era el momento de inercia. Ahora sí lo sabemos. Otro ejemplo, dos objetos conectados por una cuerda que pasa por una polea. Uno de ellos se desliza por una superficie horizontal sin rozamiento y el otro cuelga verticalmente. Este ejemplo ya lo vimos en otro tema y supusimos que la polea no influía en el movimiento. Pues ahora sí lo hace y hay que tenerlo en cuenta. Como de costumbre, hay que escoger nuestro sistema de referencia para cada cuerpo y escoger bien. En este caso lo hemos escogido para que tanto la aceleración lineal del cuerpo 1 como la del cuerpo 2 y la aceleración lineal en el borde de la polea tengan el mismo signo. Se puede hacer de otro modo, claro, pero tened cuidado con los signos. Vamos a ver qué nos dice la segunda ley de Newton. Para el cuerpo 1 solo hay traslación sobre el eje X, así que tendremos T1 igual a M1 por A1. En el bloque 2 hay dos fuerzas verticales que nos dan una ecuación para su eje Y. Ahora tenemos una dificultad adicional y es que los dos tramos de la cuerda están sometidos a tensiones diferentes. Eso podemos verlo en la ecuación para la polea. La tensión T1 y T2 hacen momentos de fuerza en sentido opuesto. El resultado sería igual a I por alfa. Antes, cuando teníamos una polea de momento de inercia despreciable, esa ecuación nos daba T1 menos T2, paréntesis, por R igual a 0, de donde salía que ambas tensiones eran iguales. Pero ahora no es así. La polea tiene que ser acelerada en su rotación y como tiene un momento de inercia no nulo, significa que habrá que hacer un momento de fuerza neto distinto de 0. La única posibilidad, como podéis ver en la ecuación, es que T1 y T2 sean distintos. Mala suerte, tenemos dos tensiones en lugar de una, lo que va a complicar los cálculos, pero es lo que hay. La segunda ley de Newton aplicada a los dos bloques y la polea nos da tres ecuaciones. Como antes, supondremos que conocemos radios, masa, momentos de inercia, y eso nos deja con muchas incógnitas. Dos tensiones, dos aceleraciones lineales y una angular. Demasiadas para poder trabajar. Pero igual que en el caso anterior, esas aceleraciones están relacionadas entre sí, de modo que en realidad son solo una incógnita, A. Aquí tenéis que recordar que si habéis usado otros convenios de signos, esa relación puede ser distinta. A lo mejor A1 es igual a menos A2 o cosas así. Pero sea cual sea el convenio de signos usado, eso nos da por fin un número de incógnitas igual al de ecuaciones. Si despejamos la aceleración, por ejemplo, nos da una relación parecida a la que teníamos en el caso de polea despreciable. Perdón, polea de momento de inercia despreciable. La diferencia en este caso está en ese término I partido por R cuadrado del denominador, que ahora aparece porque la polea ya no es de momento de inercia despreciable. Si os parece bien, vamos a dejar las ecuaciones por un rato. Vamos a ver un ejemplo de película donde solo tenemos rotación. En este caso podemos suponer que Tom Cruise se encuentra en reposo. En principio podemos ver tres fuerzas actuando sobre él. Su propio peso, la tensión de la cuerda que le sujeta y la fuerza del teclado contra sus dedos. Si no hay traslación, las fuerzas suman 0. Pero eso no es suficiente para que se quede quieto, ya que esas fuerzas pueden producir un momento de fuerzas no nulo, con lo que Tom Cruise se pasaría el día dando vueltas. Para evitarlo, puede escoger la distancia R1, la que hay entre su centro de masas y la cuerda, de tal forma que los momentos de fuerza sumen 0. En ese caso tendrá asegurada la condición de equilibrio estático, suma de fuerza 0 y suma de momentos de fuerza 0. Esto del equilibrio estático es algo que Michael Jackson llevó a extremos increíbles. Aquí podemos verlo.
Según la dinámica de rotación que hemos visto en este tema, lo que hace Michael Jackson es imposible. Al alejarse tanto de la vertical, el momento de fuerza producido por la gravedad debería tirarlo al suelo. Eso es algo que nosotros podemos experimentar en nuestro propio cuerpo. Por supuesto, hay truco. Consiste en un pequeño saliente que hay en el suelo a sus pies. Es muy difícil de ver a no ser que lo estéis buscando. Ese saliente sirve para acoplar el zapato y provoca un segundo momento de fuerza que equilibra el sistema. El propio Michael Jackson patentó el sistema y lo usó con gran éxito en sus pasos de baile. Si sois fan del rey del pop, espero no haberos decepcionado al explicaros esto. De todos modos, incluso con el truco del saliente se necesita una gran fuerza y un equilibrio fuera de lo corriente para ejecutar bien este paso de baile. Así que sigue siendo algo muy meritorio para Michael Jackson, con truco o no truco.